un grupo similar de hermanos y hermanas de las diferentes iglesias, hablando sobre entrelazar historias, la narrativa en la educación cristiana y su tarea educativa y evangelizadora. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al pastor Míguez compartiendo la predicación. El pastor Míguez es doctor en teología, pastor de la Iglesia Metodista en Argentina, profesor de teología por muchos años. Yo tuve el privilegio de ser uno de sus estudiantes, espero que no tan mal estudiante, profesor. Y ahora tenemos también el privilegio de tenerlo acá compartiendo la palabra esta mañana. Pastor Míguez, lo dejo con la reflexión. Muchas gracias, la paz del Señor sea con todos y con todas. Y Javier, no te preocupes, has sido un buen alumno. Es más, yo espero que llegue a ser mejor que el profesor. Nosotros hemos escuchado la lectura de la palabra esta mañana en el Evangelio de Marcos, ese momento en el cual Jesús se enfrenta con este padre de un niño y con el niño después, poseído por un demonio según la descripción, y los sucesos que vinieron después. Y muchas veces leemos esto y pensamos en el milagro, en el poder de Jesús, en la expulsión de demonios, en todo lo que rodea este episodio. Pero yo les voy a pedir en esta mañana que lo pensemos no desde el observador que 20 siglos después lee la Biblia, sino que lo pensemos desde el lugar de ese padre. Lo pensemos desde el lugar del protagonista anónimo, de ese hombre y ese niño que no tienen nombre en las Escrituras, pero que han sido los que realmente sintieron el poder, la situación. Si me permiten jugar un poco con la imaginación, quisiera ponerme en el lugar de esa persona. Quisiera poder pensar, quizá por mi propia experiencia como padre que ha tenido niños enfermos, ¿no es cierto?, pensar esa situación. ¿Qué significa tener un niño? Además destaca el único. Yo me imagino ese padre contando qué le ha pasado. Teniendo un niño sordo, mudo, que le dan esos ataques, ¿no es cierto? Hoy con nuestra ciencia le ponemos un nombre a ese demonio. Lo llamamos epilepsia o lo llamamos enfermedad neurológica, pero sigue siendo de alguna manera el mismo destructor de vidas, ¿no es cierto? Aunque le pongamos nombres científicos y lo tratemos con medicamentos. Yo me imagino el testimonio de ese hombre. ¿Qué significa para un humilde habitante de la Galilea del primer siglo, de la zona rural, tener ese hijo? Ustedes piensen, yo lo podría pensar casi poniéndome en la piel de él, ¿no? Cuando salgo a trabajar,
al campo y queda la madre y el niño solos. Y yo todo el día en el campo sin saber si cuando vuelva el niño va a estar vivo. Sin saber si le habrá dado un ataque. Ver a mi niño que no puede jugar con los otros niños y que cuando sale intenta jugar con los otros niños, su mudez le impide comunicarse y llega a ser objeto de burla de los otros, porque desgraciadamente los niños a veces son crueles con los otros niños. Y no dormir en las noches, atento a cada ruidito, sin saber en qué momento ese demonio lo va a agarrar y lo va a sacudir. Y escuchar el llanto de la madre que ve su niño, su único niño, y pensar si es que sobrevive a nosotros, ¿qué será de su vida? ¿Quién cuidará de él? ¿Quién querrá hacerse cargo de un endemoniado? Ese hombre llega a Jesús con todas las angustias posibles, con toda la carga posible. Seguramente más de alguna vez habrá pensado, bueno, si el niño muere, haremos el duelo y será algo del pasado, pero este verlo morir cada día, qué doloroso que es. Nosotros leemos este texto un poco así rápidamente, el milagro de Jesús, el poder de Jesús. ¡Qué angustia, qué dolor, qué profunda desesperación puede haber existido en aquel padre! Y en esa desesperación, en esa angustia, en ese dolor, llega buscando a Jesús. Jesús no está. Jesús se ha retirado al monte a orar. Además lo acompañan los discípulos más cercanos, Pedro, Santiago, Juan, se han ido con Jesús y ahí quedaron los otros discípulos, y se acerca este hombre y les dice, miren lo que me pasa. Miren lo que le pasa a mi hijo, miren lo que es mi familia, destruida por este demonio, por esta enfermedad. Hagan algo por mí. Y no sabemos qué intentaron los discípulos, si algunas oraciones, si algún rito, si alguna cosa, la cuestión que no sirvió para nada. Y entonces los fariseos, que no perdían oportunidad, se empezaron a discutirle. Y cuando finalmente Jesús baja de la montaña y está toda la multitud, se encuentra a sus discípulos discutiendo con los fariseos, una vez más. Y entonces pregunta, ¿qué está pasando acá? Y viene ese padre y le dice, es por mi hijo, porque pasa esto, tiene un espíritu sordo, mudo, que le agarran convulsiones y temblores y lo tira al piso y lo deja mal, y a veces lo tira sobre el fuego y a veces sobre el agua y yo no sé cuándo va a morir. Y Jesús se enoja. Yo me imagino este padre diciendo, ¿y ahora por qué se enoja conmigo? Tras que tengo el problema Jesús se enoja. Pero después descubre que Jesús se enoja porque vio a sus discípulos discutiendo con los fariseos en lugar de estar atendiendo y consolando a este hombre. Y aquí la primera enseñanza. Siempre el centro es el ser humano y no nuestras discusiones.
Las iglesias muchas veces nos hemos quedado en discusiones doctrinales como los discípulos con los fariseos, en lugar de atender el dolor, la necesidad, el cuidado de ese hombre vulnerable, de ese niño enfermo, de esa situación dramática. El centro del Evangelio nunca está en las doctrinas ni en las discusiones, está en las personas y especialmente en las personas que sufren. Primera enseñanza. La redención no es una redención de doctrinas ni de dogmas, es una redención de personas. Y miremos el Evangelio con cuidado y vamos a ver que nunca se expulsan demonios ni de lugares, ni de doctrinas, ni de nada, siempre de personas, porque Jesús se preocupa por el ser humano, por la persona. Y en este caso, por una persona que para los otros casi ya ni lo era. Primera enseñanza, el enojo de Jesús, cuando en el centro no está mi hermano, mi hermana humano. Y pongo doctrinas, discusiones en torno de dogmas. Pero la situación siguió. Y ahora Jesús lo llama al hombre y le dice, trae tu niño. Se acerca el hombre con el niño y Jesús le pregunta, para el que cree todo es posible. ¿Tú crees? Y la respuesta de este hombre es asombrosa. Creo, pero agrega, ayúdame en mi incredulidad. Y yo nuevamente me pongo en la piel de esa persona. Qué difícil creer después de todo lo que pasó, que ese sufrimiento sin fin tendría fin. Después de haber probado, vaya a saber, con médicos y con rabinos y con qué sé yo, y también con los discípulos de Jesús, y de ver que uno tras otro fracasaban en su intento de volver a darle salud al niño, es difícil creer. Y este hombre dice, sí, creo, necesita creer, quiere creer, pero le cuesta. Como muchas veces nos pasa a nosotros. La fe no necesariamente es sin dudas. Es más, si nosotros miramos a la resurrección de Jesús, cuando Jesús se aparece a los 11 en Galilea, según el Evangelio de Mateo, dice, y lo vieron y creyeron, pero tenían dudas. Y a pesar de esas dudas, Jesús le dice, vayan y hagan discípulos. Y este hombre, con sus dudas a cuestas, le dijo a Jesús, creo, ayúdame en mi incredulidad. Creo y ayúdame porque me resulta difícil. Confío en vos. Perdón el argentinismo. Confío, era medio argentino el hombre. Confío en tu poder, pero no confío en mí mismo, en mi incredulidad. Quiero creer, porque mi hijo te necesita, pero mi experiencia, mi camino de vida, mi dolor, las cosas que veo a mi alrededor, me hacen muy difícil creer. La respuesta de Jesús
No le dijo, bueno, mira, si no podés creer, acá se acabó la cuestión, ya no hay más nada que hacer. No, le dijo, trae al niño. Y le dijo al demonio, a la enfermedad, sal de él. ¿Y qué pasó? Le agarró una convulsión más fuerte que todas las anteriores. Porque eso es lo que dice el relato, ¿no? Que el demonio lo sacudió como nunca antes y lo arrojó al piso, dejándolo como muerto. Tanto que todo el mundo empezó a decir, está muerto. Y me imagino el pobre padre en esa situación, en esos segundos, que habrán sido una eternidad para él, preguntándose, ¿y esta es la forma en que resolvió el problema? ¿Matándome mi hijo? Imagínense, pónganse en ese lugar. El instante dramático absoluto. Si había creído, pero tenía incredulidad, en ese segundo en que estuvo el niño ahí tirado como muerto, la incredulidad le ganó a la fe. Pero Jesús se agacha, toma la mano del niño y lo levanta. Y la fe le ganó a la incredulidad. Y la fe le ganó a la incredulidad. La confianza le ganó a la desconfianza. El amor le ganó al desamor. Y yo me imagino a este hombre después contando estas cosas y diciendo, yo le dije que desconfiaba y él igual liberó a mi niño de ese demonio. No lo hizo con mi fe, porque yo desconfiaba. Lo hizo con mi sinceridad, porque le dije que creía y no creía al mismo tiempo. Segunda enseñanza. Jesús prefiere la sinceridad de la duda a la fe ficticia. Esa afirmación de fe exaltada que no se permite ser sincera, no es lo que Cristo quiere. Cristo quiere la sinceridad, aún la sinceridad de nuestras dudas. Dos, entonces, enseñanzas entre las muchas que nos deja este momento de la vida de Jesús. Primero, el centro son las personas. El centro no es la doctrina, el centro no es la discusión, el centro no es quién tiene razón, el centro es quién tiene amor. Amor por el débil, por el afligido. Segundo, nosotros cargamos muchas veces con nuestros propios demonios. Quizá no sean como este demonio sordo y mudo, pero cada uno de nosotros tiene algún demonio que lo acecha. Lutero se quiso librar de un demonio, ahora que cumplimos los 500 años de la Reforma, tirándole un tintero una vez. Todavía está la mancha allí, o ya desapareció con los años, pero estaba hasta hace poco la mancha del tintero. Todos tenemos algún demonio que nos acecha, del cual necesitamos liberarnos. Tengamos confianza con nuestra fe y con nuestras dudas.
en que el amor de Cristo también a nosotros, aunque estemos como muertos, nos va a tomar de la mano, nos va a levantar y nos va a decir: sé libre de este demonio, sé libre para amar, sé libre para vivir en plenitud, porque yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida abundante. La fe sincera, la que es capaz de enfrentarse con sus demonios y con sus dudas, y aún así sigue confiando en el poder de Dios, es la fe que nos sostiene y anima, como ha animado a lo largo de los siglos a la Iglesia, y lo seguirá haciendo en el amor de Dios, en el poder del Espíritu, en esa fraternidad universal que encontramos en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.